Desde los inicios de la humanidad, relatar cómo surgió el mundo, cómo se fundó una ciudad o cómo la naturaleza se entrelaza con nuestras vidas ha sido esencial. Somos, en gran medida, las historias que nos contamos. Incluso cuando parecen absurdas o imposibles, esas narraciones alimentan la imaginación y dan sentido a lo que hacemos y cómo nos movemos en el mundo. Cuando esas historias explican nuestros orígenes como individuos, como pueblo o como sociedad, los llamamos mitos. Y cuando esos mitos adoptan una forma comprensible, compartida y viva dentro de una comunidad, es ahí donde nace la poesía. Pero, ¿qué es la poesía y qué es un poema? Octavio Paz establece que la poesía no es una forma literaria, sino una experiencia espiritual, existencial y transformadora. En otras palabras, una manifestación de la condición humana. Es una forma radical del lenguaje que lo libera de sus ataduras cotidianas para transformarlo en símbolo y revelación. Por eso, la poesía es esencial para el hombre, porque le devuelve la conciencia de ser algo más que un simple tránsito en la historia. Le revela su ser profundo, su vínculo con lo eterno. Y el poema es el cuerpo verbal de esa experiencia, su concreción material, que contiene, suscita o emite poesía. Un poema es un organismo único, irrepetible, donde se condensa la poesía, aunque la poesía también puede existir fuera del poema, en lo cotidiano, en la naturaleza, en lo humano. Para Rainer Maria Rilke, si bien la poesía aparece en todos los rincones de la vida, también lo hace en la soledad y desde la interioridad, para así alcanzar la búsqueda del sí mismo. Rilke afirma que escribir debe nacer de una necesidad profunda, porque la poesía es una forma de vida, no un oficio. La soledad, la introspección y la autenticidad son condiciones esenciales, donde la paciencia también tiene un rol importante, porque la poesía tiene su propio ritmo. La paciencia lo es todo. Y con relación al poema, Rilke sostiene que éste no construye con técnica, sino con verdad, porque vivir de una manera honesta, paciente, profunda y creativa lleva a crear un poema, donde cada edad y circunstancia de la vida posee su propio aprendizaje, lo cual es indispensable para la creación de un poema. Los poemas de Pessoa, como Tarde en el hospital, Mimbre y poesía y Botella al mar, confirman la visión antes mencionada. En ellos, el poema es una forma de representar lo inefable, emociones, intuiciones, resistencia, soledades, donde cada poeta quiere hacer énfasis en uno de estos sentimientos y emociones. En Tarde en el hospital, Pessoa nos presenta una persona enferma, sola, en un cuarto de hospital, en un día lluvioso, donde la tristeza y melancolía es evidente. Estos sentimientos son universales y el poema no los describe desde fuera, sino que los vive y las transmite como experiencias directas. Por otro lado, en Mimbre y Poesía, Barquero explora la conexión profunda entre el ser humano y la vida diaria. Usa el mimbre como símbolo de adaptabilidad y resistencia frente a la adversidad, donde el poema se nutre de metáforas de crecimiento y vida, transmitiendo un mensaje de esperanza y pertenencia al mundo natural. Y en Botella al mar, Teilhard señala cómo la poesía solidariza con aquellos sujetos excluidos, en tanto valora su dignidad. A través de una botella que flota en el mar, el poema simboliza el deseo humano de conexión y la fragilidad de la vida. Octavio Paz sostiene que la poesía no es solo una forma literaria, sino una manifestación de la condición humana y lleva implícita una idea de dignidad, lo que se traduce en la admiración, que es uno de los pilares fundamentales de la poesía y que, junto a la elevación, la celebración y la valorización, la poesía nos ayuda a comprender y enaltecer nuestra propia humanidad. La subjetividad es la manera en que cada individuo experimenta, interpreta y entiende la realidad desde su propia perspectiva. Está influenciada por distintas emociones y en el contexto de la poesía, la subjetividad es esencial porque permite que cada poema sea una expresión única de la interioridad del autor. Como decía Rilke, la importancia de la subjetividad en la poesía radica en la inmersión de un mundo propio, incluso con sus dolores y frustraciones, donde el poeta debe aceptar la asunción de los valores poéticos como algo necesario y sin vanidad.
Estos poemas revelan una estrecha relación entre poesía y subjetividad. Todos nacen desde la interioridad, desde la experiencia particular, mientras que Pessoa centra su poesía en la melancolía representada en la soledad de una solitaria habitación de hospital. Barquer utiliza el mimbre para expresar resiliencia y Tellier se centra en valorar la dignidad. La poesía, según Paz y Rilke, es un acto de conocimiento, una forma de liberación y una búsqueda de sentido. No es algo fuera de la vida que llega a esta de modo mágico, es una necesidad vital. Es el lenguaje que no busca solo comunicar, sino transformar. El poema es su encarnación, su forma material, pero no su límite. Y a través del análisis de los poemas de Pessoa, Barquero y Teillier, queda claro que el poema es el lugar donde se representa la dignidad humana, se expresa la subjetividad y se transforma el lenguaje en símbolo. En resumen, la poesía es un lenguaje que revela dimensiones ocultas de la realidad. Es la expresión de cada persona, desde el ser individual hasta el de una sociedad. Y el poema es su acto de revelación, el espacio donde la palabra busca trascender el significado convencional y presentar diferentes capas de entendimiento a un mismo texto. Finalmente, podría definirse entonces que la poesía es la esencia y el poema es su existencia.